Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aquí estamos en otro día, alhamdulillah, el día 27. Alhamdulillah, ya va a llegar la noche del 28. Espero hayamos aprovechado, inshallah, la noche del 27, que hay muchas evidencias que aluden que ese es el bueno, inshallah, y narraciones de Abdullah ibn Abbas auténticas que aluden que ese es el bueno. Pero siempre se buscan las noches nones de los 10 últimas noches. Y bueno, vamos a seguir con el libro Talbis Iblis. Talbis Iblis, siempre me equivoco. Talbis Iblis. Talbis Iblis, es el libro, se llama Talbis Iblis. Y es un concepto, ya se volvió un concepto de cómo el Shaitán engaña al hombre. Estamos viendo, vamos a ver el capítulo 4 y 5. En el 5 pues lo voy a ver así muy rapidísimo porque no hay, o sea, ya esto ya lo pueden ver en cualquier libro de, de creencias, ¿no? Porque es en general religión, o sea, que los cristianos, los judíos, y algunas religiones pues hoy no existen, los machusis y esto, pero los zoroastrios, pero pues es bueno considerar que pues que han sido engañados. Es un capítulo largo. Hay cosas interesantes, ¿no? Voy a subrayar algunos, no nomás algunos del capítulo 5, pero el capítulo 4 a ver si se los traduzco, es corto. A ver si se los traduzco todo. Y bueno, el capítulo 4 es realmente, o sea, es todo escrito por Ibn Jauzi. Todo está escrito por Ibn Jauzi. Y, o sea, no citan nada, ¿no? O sea, él, bueno, por ahí una que otra cosita, pero esto es un pequeño ensayo que él escribe para tratar de explicar lo que es talbis y lo que es gurur. Dice, talbis es presentar la falsedad como si fuera la verdad. Y gurur, porque este es un concepto constante respecto al shaitán en el Corán, que el shaitán es al gurur, y es una forma de ignorancia. Es cuando alguien está en la ignorancia y el shaitán causa que creas en esa ignorancia, en esa falsedad, como si fuera una verdad, sea buena o mala. Y ese realmente es como un engaño. Y esto es a causa de asuntos dudosos, ¿no? Iblis influye sobre la gente hasta donde puede. Su influencia depende qué tan alerta, negligente, ignorante o conocedor sea una persona. Luego dice Ibn Jauzi, entiende que el corazón es como una fortaleza con, con, eh, con una barda atendida por ángeles. La barda tiene puertas y algunas grietas. La mente reside dentro de la fortaleza. Junto a la fortaleza hay una cabaña en donde hay lujuria y deseos,
y diablos que atienden esa cabaña. Hay una guerra entre los residentes de la fortaleza y aquellos de la cabaña. Los diablos patrullan la fortaleza esperando que bajen la guardia o que puedan entrar por medio de las ranuras a la fortaleza. Así que el guardia debe de saber todas las puertas y las ranuras que tiene su fortaleza y debe bajar, no debe de bajar su guardia aunque sea un momento, porque este enemigo nunca descansa, nunca se relaja. Un hombre le preguntó al Hassan, nieto del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿el Iblis duerme? Y contestó el hombre, y contestó al Hassan, si es que durmiese, encontraría alguna forma de descansar. La fortaleza es alumbrada con el recordatorio de Allah subhanahu wa ta'ala y con imán. En ella hay un espejo brillante que refleja las imágenes de todo lo que pasa, todo lo que circula. Lo que menos hacen estos diablos es generar humo para oscurecer las paredes de la fortaleza y para volver este reflejo turbio, o sea que no refleje bien. Pero los vientos de la recordanza de Allah, de la remembranza, el dhikr, repelan este humo. Y el pulidor de la remembranza de Allah remueve todo el óxido de este espejo. El enemigo conduce campañas contra la fortaleza constantemente. A veces trata de entrar a la fortaleza, pero la guardia lo ataca. A veces trata de entrar a la fortaleza para causar malestares. O se mantiene ahí alrededor porque ve que la guardia está negligente. A veces el viento que repela el humo se calma y las paredes otra vez se vuelven turbias y el espejo se oxida. Así que el diablo pasa impercibido, desapercibido. A veces la guardia deja su posición por negligencia y es capturado por el enemigo. Un salaf dijo, conocí al diablo y me dijo, me reunía con personas y les enseñaba el mal, pero ahora conozco a personas para aprender de ellos. Allí. El diablo quizá ataque a una persona alerta, trayéndolo para guiar al caballo, o sea, trayéndolo con sus deseos, pues. La persona alerta se vuelve ocupado
mirándola a ella, o sea, y cae cautivo. Aquí, pues a lo mejor los deseos refiriéndose a los deseos de una mujer o hacia una mujer. La cadena más fuerte con, con la que los cautivos son encadenados es la ignorancia. O sea, la ignorancia es la mejor forma de capturar a los presos. La cadena de mediana fuerza es esa de la lujuria y la más débil es la negligencia. Y mientras que el creyente esté usando su escudo de imán, entonces las flechas del enemigo nunca lo afectarán y nunca afectarán sus puntos débiles. Al-Hassan bin Saleh dijo: el diablo abre 99 puertas de bondad enfrente del creyente para que pueda abrir una puerta de mal. O sea, abre 99 de bien para abrir una de mal. Otro narra, Al-Amash dijo: un hombre que interactuaba con los jinn me dijo: nadie es más duro sobre de nosotros que un seguidor de la sunna, pero aquellos que siguen sus deseos, su hawa, jugar con ellos es muy fácil. Ese fue un pequeño ensayo que escribió para el capítulo 4 Ibn Jawzi, Al-Hafid Ibn Jawzi. Ahora el capítulo 5 habla de muchos temas. Obviamente yo no voy a abordar todos los temas porque está largo. Nomás ya les dije ayer, les di una rápida introducción, pero el tema trata de cómo el Shaitán se mete en el credo, en el credo básico de todas las religiones. Y habla de los sofistas, y habla de la filosofía, y habla de un tipo de secularismo, aquellos que empezaron a negar el más allá, la creencia en los cielos, en la vida que viene. Habla de los dichosos naturalistas. Y como que le da un orden porque se va de una cosa a otra. Por ejemplo, dice, Iblis se dio cuenta que los que lo apoyaban en negar al Creador, o sea, los secularistas que mencioné anteriormente, eran pocos en esa época. Esto porque el intelecto fuerte debe de deducir que hay un Creador. Subhanallah. En la época de Ibn Jawzi era lo más astuto e inteligente era pues creer que hay un Creador, ¿no? Así que Iblis, sabiendo que algunas de las criaturas, entonces Iblis convenció que todas las criaturas fueron hechos por causas naturales. Iblis dice, hemos notado que todas las criaturas tienen 4 componentes: agua, tierra, fuego y aire. Entonces estos componentes deben de ser los creadores. Y no, subhanallah, ya en tiempos de Ibn Jawzi ya estaba y bueno, pues Darwin lo llevó a la n potencia, ¿no? Pero subhanallah, esto es hace 900 años, ¿no? Y hay varias cosas ahí. Los dualistas, los que le dan el mismo poder al bien y al mal, dice, ellos, los dualistas, dicen que hay 2 creadores en este mundo, el bien
la luz y el mal, la oscuridad. Los dos son eternos. Y los dos siempre han estado y han sido fuertes. Tienen, o sea, al tanto y siempre viendo y escuchando. Difieren en su imagen y su identidad, pero y se oponen mutuamente en fuerza y en el manejo. Es como maniqueísmo, ¿eh? Esto ya son filosofías que todavía están, como el yin y el yang y ondas así, ¿no? Que pues como musulmanes, pues eso no nos debe interesar en lo más mínimo, ¿eh? Pero es interesante cómo el autor ubica todo esto. Luego de los filósofos continúa diciendo, Iblis fue capaz de engañar a los filósofos haciéndolos creer que tienen opiniones y una intelectualidad y que son independientes de las enseñanzas del profeta, de los profetas en general. Hablaban en base a asunciones o a cosas que asumían. Algunos de ellos adoptaban opiniones de secularistas, que el mundo no tiene creador, como en el caso de Nubakti, un tal Nubakti. Yahya bin Bishr al-Nahawandi dijo que Aristóteles y sus seguidores decían que la Tierra era un planeta que era hueco. Que era un planeta en el hueco del universo. Y que cada planeta tenía diferentes mundos, como el nuestro, como ríos y árboles. Ellos negaban, esto es la opinión de Ibn Jauzi, ¿eh? O sea, él la interpreta así a Aristóteles. Por eso en estos casos, o sea, lo mejor es leer a Aristóteles, ¿no? Pero pues como les digo, con una conciencia, no de una conciencia de búsqueda, ¿verdad? Sino de análisis, de criterio, porque como muslims tenemos el Furqán, tenemos ya un criterio que nos ayuda, o sea, un criterio de Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayuda a discernir entre el haq y el batil. Para eso es el Furqán. Bueno, se mete ahí con algunos filósofos. Estuve leyendo en la mañana. Se mete aquí, hay un libro de un tal Nubakti, que yo creo es de los primeros ateos, ¿no? Su libro se llama Opiniones y Religiones. Que Sócrates creía que todas las cosas eran o una causa, o un elemento, o una imagen. Y que Allah, o sea, Dios, Sócrates es mente, el elemento. Fíjate que aquí ya se mete como Ibn Taymiyyah un poco a analizar bien estas personalidades. Y empieza a ver cómo es que se desviaron, ¿verdad? Cómo el Shaitán los llevó al desvío. Esto está interesante. El Sócrates es la mente. Para Sócrates, la mente, el elemento, es la base de toda la generación y de la corrupción. Y las imágenes son esencias, no cuerpos. Y otros decían que Allah es el causador, el que hace que ocurran las cosas, y que los elementos son las causas. Y otros decían que la mente que organiza todo, es la que organiza todas las cosas. Y otros decían que la naturaleza era la que organizaba todas las cosas.
Pero bueno, pero aquí subrayé esto me parece muy interesante. Hice aquí unas notas, les voy a, les voy a compartir una investigación que hice en la mañana. Alhamdulillah, recomiendo a los estudiantes hacerse, encontré, bueno, no encontré, ya lo había visto, pero no me quería hacer miembro. Pero ya alhamdulillah me he estado volviendo miembro de varias de estas universidades que tienen, por ejemplo, esta de jstor.org, si no me equivoco. Es una página, es un buscador de investigaciones muy buena. Y encontré una investigación muy buena hoy en la mañana. Y me causó, o sea, para mí esto valió mucho la pena porque he estado siguiendo mucho cómo era el tiempo de Nisaipur y cómo el tiempo de Bagdad y cómo era la historia y cómo realmente era la búsqueda del conocimiento. Y encontré algo para mí precioso, una cita de Ibn Jauzi, y luego encontré en ese libro otra cita de Ibn Jauzi, subhanallah, casualmente. Pero ahorita les explico. Dice Ibn Jauzi al final de la sección 1, donde está mencionando a los filósofos, todo este rollo. Dice, cité a Yahya bin Bishr, y me referí a su copia de su libro, a la copia de su libro presente en Al-Nizamiyya. Fue escrito hace 120 años. Si es que esto no se hubiera propagado y no hubiera sido un buen ejemplo de cómo el shaitán engaña, hubiera sido mejor no mencionar las opiniones y solamente glorificar a Allah. Pero aquí lo que me llama la atención, o sea, en tiempos de Ibn Jauzi había 4 bibliotecas bien importantes en Bagdad. Y ahorita les voy a decir cuáles. Una de ellas era en la escuela Nizamiyya. Ahora, la Nizamiyya fue establecido por los Seljuks en Nizapur primero, con el Juwayni. Establecieron, y fue como de las primeras, pero no fue la primera, o sea, ya he averiguado que no fue la primera. Hubo varias madrasas y algo parecido antes, inclusive que le pagaban salarios a la gente para que estudiara y eran patrocinados para que se dedicaran al estudio. Esto es algo que el gobierno grande, el gobierno sí puede hacer, ¿no? Yo creo que sí es bueno que patrocinen investigadores, investigación está bueno. Pero la Nizamiyya a mí nunca me gustó del todo porque iba con una agenda. Era un grupo específico de escolares que eran gente del Kalam. Y luego el mejor estudiante del Juwayni, el fundador de la Nizamiyya y el que escribió la Akida para la Nizamiyya, que de hecho el Juwayni escribió Akida Nizamiyya, Akida del Kalam. El mejor estudiante, que fue Abu Hamid al-Ghazali, lo mandó a Bagdad y establecieron a Nizamiyya de Bagdad, y esto se volvió muy grande, muy importante, y defendían el Kalam. De hecho había una placa que distinguía que esta era la escuela del Kalam, y empezaron a propagar mucho esta idea. En los tiempos del Ghazali se volvió otra vez volvió el Kalam, ¿no? Después de que los Mu'tazila fueron muy fuertes, pues ahora volvió el Kalam por medio de esta Nizamiyya. Fueron los defensores del Kalam. Y pues dice que fue a la biblioteca de la Nizamiyya, y que sacó la copia de este libro, que era de 120 años de edad. Ahora, esto era la forma de antes. Era que, o sea, ellos ponían copias, volúmenes. Hay diferentes opiniones. Algunos dicen que entre todas las 4 bibliotecas había como 400,000 volúmenes. Allahu Alam. Recuerden que no había imprentas, lo que había eran escribas. Entonces,
se escribía el original, o se tenía inclusive el original se donaba a la biblioteca y se guardaba en la biblioteca. Hoy eran libros más grandes, era papel más grande, entonces pues era más difícil, eran volúmenes grandes, ¿no? Llevaban mucho espacio. Y ahorita les voy a decir sobre los edificios de estas bibliotecas. Pero esta biblioteca, la Nizamía, era grande. Algunos dicen que tenían más de 10.000 volúmenes, pero de los volúmenes grandes. Que pues hoy en día cualquier bibliotequita pues tiene 10.000 volúmenes, no es cosa. Pero pues estos eran, cada libro cada volumen era choncho. Pero la cosa es de que los manuscritos originales ahí estaban, ¿no? De los diferentes autores y se cuidaban. Cuando ya se veía, y había gente pagada para estarlos cuidando. ¿Ok? Tenían gente patrocinada que eran los bibliotecarios, se encargaban de estar cuidando los libros, no solamente para señalar dónde están, como el nuevo bibliotecario, bueno, ahora ya ni existe, pero antes era como para cuidar y mantener los libros. Y esto lo vimos con otros, les estoy hablando, por ejemplo, de un libro que me gustaría estudiar más adelante, que es el Mukhtasar que hizo Mohammed ibn Abdul Wahhab. Pero de Ibn Qayyim, del Zad al-Ma'ad. Pero lo que estaba, que Sheikh Jibrin, uno de los grandes escolares de Saudi Arabia que murió no hace mucho, él se encargó en la biblioteca estaban los manuscritos originales y él se encargó de cuidarlos y tratar y de desplegar y de corregir un poco, o sea, porque había cosas que ya se habían borrado un poco y así, ¿no? Y es lo que hacían. Pero la gente que iba a la biblioteca tenía derecho, o sea, sacaba el manuscrito original con cuidado y lo abría y podía copiarlo, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos estos libros clásicos, pues tratamos de ver el manuscrito original, de dónde salió y quién lo copió, y así había varias copias, se copiaban, ¿no? De diferentes. A veces la letra no se entendía del que escribía, porque llegaba, por ejemplo, Ibn Jauzi, hacía sus notas y copiaba, pues no había fotocopiadora, ¿va? Entonces era una labor, y obtener conocimiento. O sea, a lo que voy es de que, o sea, sí buscaban el conocimiento por los libros, porque, por ejemplo, en temas específicos como de Talbiz, pues no vas a ir, aún en esos tiempos, no te ibas a sentar con un sheikh y aprender estos temas, porque pues había sheikhs que estaban, por ejemplo, enseñando Bukhari, ¿no? Ese es la cuestión que a mí me atormenta un poco. Y eso que digo, bueno, vamos a estudiar libros clásicos y buscar los autores clásicos, que creo que es importante, pero luego me pongo a pensar, pero es que realmente lo que más deberíamos estar estudiando es el Corán y la Sunna. Y efectivamente, pero muchas de estas investigaciones, pues le buscan más allá, ¿no? O sea, sí se esfuerzan y buscan, por ejemplo, buscan lo que más allá de, por ejemplo, al-Etisam, lo que es apegarse al Corán y la Sunna, el tema, ¿no? Pues uno de los mejores libros es el libro de Imam Bukhari en el Sahih Bukhari, Kitabul Etisam. Pero pues es todo lo que ha dicho Bukhari, para mí es lo magnífico, ¿no? Y luego las notas de Bukhari, es un libro. Sahih Bukhari es para que realmente, cuando menos varios de esos libros hasta los memoricemos, ¿no? Varios de los libros que están dentro del Sahih, el Jami al-Saghir de Bukhari. Pero hay escolares que han llegado y han visto todo lo que dijo Bukhari, ¿no? Por ejemplo, y lo que ha dicho Muslim sobre el tema, ¿no? O sea, y todos los hadith que hay sobre el tema, y los athar, y todo lo que han dicho los grandes ulemas al respecto, ¿no? O sea, eso es el athari. Y luego, pues también hay ijtihad, ¿no? Aún en asuntos teológicos, de repente, pues hay ijtihad. O sea, hay que pensarlo un poco y pues decir, bueno, es que así, ¿no? Como han sacado reglas para entender los nombres y atributos de Allah, pues eso fue
un trabajo intelectual, ¿no? Para facilitar a la gente, pero, o sea, hubo fundadores, hubo pensadores que dieron estas reglas, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Sheikh Uthaymeen puso una que otra principio para que supiéramos, entendiéramos mejor los nombres y atributos de Allah, por ejemplo. Pero todo basado en las fuentes. Y bueno, él fue a la biblioteca de la Nizamía. Ahora déjales hablo rapidísimo de las bibliotecas. Aquí tengo unas notas que hice en la mañana. La primera biblioteca y más importante, o sea, más famosa, no más importante, porque tenía muchos libros pues, que no eran, pero la primera, y pues todos, era la de Beit al-Hikmah, la que estableció en un principio Mansur, quien estableció Bagdad, y luego sus descendientes, ¿no? Ma'mun era muy patrocinador y él metió todavía más filósofos, más filosofía, y era una biblioteca grande. Y era un edificio. Este edificio, sí, yo creo, como estaba cerca del palacio, cuando entraron los mongoles, pues lo destruyeron y sí, esos libros se desaparecieron. Luego había otra librería muy importante que también, o sea, todas estas estaban en tiempos de Ibn Jauzi, o sea, antes de la conquista mongol. Muchos narran, inclusive famosos, pero no voy a decir el nombre porque no quiero desacreditar a ninguno de los grandes, pero muchos narran que todos los libros de Bagdad fueron destruidos. Pero de acuerdo a esta investigación que leí en la mañana, que está basado en tradición islámica y en textos islámicos, parece que no es el caso. O sea, nomás Beit al-Hikmah fue el que se destruyó. Pero las otras tres se preservaron hasta cierto punto. El segundo era la librería de Sabur ibn Ardashir, que fue destruido luego por los mismos musulmanes, por los Seljuks, pero después de la conquista de Bagdad. Perdón, un poco antes de la conquista de Bagdad, pero por los mismos Seljuks. Por algo ahí que había ahí que los Seljuks no les parecía, o no sé la razón, o sea, no entran, o sea, la gente no sabe. Pero pues era un edificio bonito y había, de hecho todavía quedaba una placa hasta la fecha, en tiempos de Saddam Hussein, de esa escuela, y tenía muchos libros, sobre todo de poesía y cosas un poco de adab, y a mí yo presiento que tenía también algunas cosas del Trivium, pero era una biblioteca realmente independiente. Yo creo por eso los Seljuk lo destruyeron, porque no era ni de los Abbas, sino era de la aristocracia, era de un independiente. Wallahu alam. Luego estaba el colegio de la Nizamía, y esta vino como 100 años después de la de Sabur, pero ahí estaban. O sea, en la época de Ibn Battuta dice o sea, Ibn Battuta es del siglo XIV, si no me equivoco. Cuando él visitó, cuando ya era todavía los mongoles, los tártaros estaban en el gobierno, cuando él pasó por ahí, dice que vio que sobrevivió la biblioteca de Nizamía y que los libros del colegio ahí estaban, y que seguía el edificio que había construido el califa Nasser, y que era un edificio hecho a propósito como para la biblioteca. Ahora, la mejor biblioteca fue la biblioteca de Al-Mustansiriyya, que fue fundada un poco antes de la conquista de Bagdad, fundada por Mustansir, que era un califa como unas 2 décadas antes de la caída de Bagdad. Y pues era un edificio precioso. Ibn Jauzi decía que era el edificio más bonito de Bagdad. O sea, esta cita, casualmente estamos estudiando Ibn Jauzi, cuando me metí a esta investigación encontré a una cita de Ibn Jauzi diciendo, no sé en qué libro, en el Talbis no lo he visto, pero
hay una cita de Ibn Jauzi diciendo que era el edificio más precioso de Bagdad. Y en este edificio, eh, eh, o sea, no solamente había guardias y gente que cuidaba los libros y lo mismo que les había comentado, sino también te regalaban el papel para escribir tus copias y te daban plumas o sea, era como fomentaban, este, o sea, no tenía fotocopiadoras, ¿verdad? Pero te daban tu pluma y tus papeles para que pudieras hacer, mashallah, tus copias, ¿no? Y bueno, esas son algunas notas que hice del artículo que leí en la mañana, que se me hizo muy interesante. Bueno, entonces Ibn Jauzi visitaba las bibliotecas, ¿no? O sea, sí es importante ir a estudiar con los shuyukh, pero hoy en día no hay esas facilidades para ir a sentarte con un sheikh y estudiar como antes, ¿no? Que estudiaban 2 años fiqh con un sheikh y luego así iban con diferentes shuyukh. Y esto era de la tradición de la gente del hadith también, porque iban y aprendían directamente el hadith de los narradores. Pues ahora ya tenemos los libros compilados y los grandes escolares, todos los grandes escolares, es lo que queremos hacer con Inshallah, lo que quisiera hacer para que entendiéramos todos los grandes libros que hay. Pues todos escribieron libros y escribieron libros para que fuesen leídos, ¿no? Y lo mismo, y lo dicen, o sea, los libros son para que los lean. Y muchos especifican que quieren que cualquiera los lea, o sea, que los jóvenes, o sea, algunos libros dicen, este libro se dedica a los jóvenes para que lean esto. Entonces, esa mentalidad que existe en la UMA de que leer libros y eso de que es un escolar autohecho, que él mismo se hizo nomás leyendo, y esos son estupideces. O sea, sí, tal cual, estupideces. O sea, no hay una forma de estudiar el din hoy, realmente, se los digo, más que por medio de los libros. Ahora, los grandes ulema también recomendaban libros de otras personas, ¿no? Sheikh Uthaymin tiene una lista de 30, 40 libros que recomendaba estudiar. Y varios de estos libros no eran libros había libros que tenían cosas del Kalam, ¿no? Bueno, antes en los 70s, en los 80s, 90s todavía, pues sí había una forma, había más libertades, ¿no? Podía uno ir a estudiar al Yemen con Sheikh Muqbil, podías ir a alguna daura de verano con Sheikh Uthaymin, podías ir a estudiar algunas dauras con Sheikh Bin Baz, podías ir a y había diferentes escolares en Egipto, en Jordania, pero ahora pues empezaron el conflicto entre los mismos alumnos y quién es bueno y quién es malo y todos se tiran tierra, ¿no? Y esto a mí me tocó vivir, yo lo viví en seminarios que iba a Kuwait y mandamos a un alumno a estudiar con tal sheikh en Emiratos Árabes y luego, o sea, primero dicen que sí, y luego dicen que no, y realmente no hay forma. O sea, todavía en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam se dan clases tradicionales, pero pues tienes que saber cuándo, o sea, ahí están, por ejemplo, ahí están enseñando Sunan Abu Dawud, por ejemplo. Pero pues estudiar Sunan Abu Dawud pues lleva muchísimas clases. Y ahora, todas estas clases se graban, ¿no? Entonces, estudiarlas, o sea, que tienes en línea todo esto, o sea, te puedes sentar y escuchar las pláticas, ¿no? Diario te puedes aventar 1 o 2 pláticas de diferentes escolares, ¿no? O alumnos de escolares, gente certificada. Bueno,
Aquí hay una nota, dice, Iblis ha engañado a grupos de musulmanes, metiéndose ahí con su inteligencia, con la gente inteligente, metiéndose a la inteligencia. Hizo que creyeran que lo correcto es seguir a los filósofos, porque creían que estos filósofos eran hombres sabios. Hombres sabios que tenían dichos demostrablemente muy inteligentes. Y aquí esto lo dice Ibn Jauzi, como Sócrates, Hipócrates, o sea, la traducción hipócritas, hipócrita, ¿no? Hipócritas, Hipócrates, ese hijo de su mouse. Platón, Aristóteles, Jalinus, contribuyeron a las ciencias, a la ingeniería, a la lógica y a la naturaleza, ¿no? Entonces aquí pues no niegan esto. Ibn Jauzi, pues, fíjate que habla de fantasía, de la ingeniería. Llegaron a su inteligencia con cosas sutiles. Sin embargo, cuando empezaron a discutir religión, erraron. Por eso es que en estos asuntos de la religión discrepan. Pero no discreparon en matemáticas ni en ingeniería. Esto lo hemos mencionado en asuntos de la religión en la sección anterior. Y esto es muy cierto, y que yo creo que Descartes y los empiristas que dieron luz a la ilustración, en ese sentido contribuyeron mucho. O sea, el método científico finalmente separó el trivium y ya no existió la metafísica realmente, ya no tuvieron que estar mezclando lo espiritual con lo científico. O sea, creo que los empiristas europeos, o sea, Descartes, Newton, hicieron un gran favor a la humanidad separando lo que es ciencia, lo que es el método científico de observación, ¿no? Que realmente eso siempre hubo, de la metafísica. Lo que pasa es que pues estos sabios como que querían aglomerar todo, ¿no? Y aplicar sus métodos a todo, pero no se puede. Bueno, y ahí la decepción de los horóscopos. Nosotros, ¿cómo empezó la adoración a los ídolos? Nosotros tenemos la historia, está en el Hadith, hay que leer el Hadith de Ibn Abbas, de cómo empezó el Shirk. Bueno, aquí lo subrayé, entonces les voy a decir. Esta es una de las narraciones, ¿no? Dice, los hijos de Sith visitaban, Ibn Abbas nos narra que los hijos de Sith visitaban el cuerpo de Adán en la cueva donde lo enterraron para glorificarlo y para pedir a Allah que tenga misericordia sobre él. Un hijo de los hijos de Cabel, ¿no? de Cabel, de Caín, dijo, oh hijos de Caín, los hijos de Sith tienen algo que están glorificando y ustedes no tienen nada. Así que Satanás les hizo una estatua para ellos que veneraran. Y fueron los primeros mushrik, ¿no? O sea, fue un conflicto entre el Bani Kabel o Bani el-Habel, o sea, entre los descendientes de Abel y los descendientes de Caín. De acuerdo a Ibn Abbas.
Y debemos de suponer que Ibn Abbas escuchó esto o supo esto del profeta, aunque él no lo diga, wallahu alam, porque pues como él va a saber, ¿va? ¿Ok? Luego hay narraciones de cómo trajeron, las narraciones de cómo hay que estudiar la vida de Amr bin Luhay. Que Amr bin Luhay fue como un sacerdote que le decían de apodo Abu Sumama. Y él como tenía comunicación con los jinn, ¿no? Y le dijeron dónde estaban los jinn de antes, ¿no? Dónde estaban los ídolos que adoraba la gente de Noé, ¿no? Antes de Noé, antes de la inundación. Y fue y lo sacó y empezó, él fue el que introdujo la idolatría en la Meca como 150, 200 años antes de la venida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y bueno, esto es, creo que ahí subrayé otras cosas de, sí, mira aquí, cómo el Shaitán engañó a los paganos, a los árabes, en la jahilía de los árabes, ¿no? Aquí subrayé, dice la peor forma del talbiz del Shaitán era el seguir a sus antepasados, a sus ancestros. O sea, que seguir ciegamente, y esto subhanallah está en el Corán, ¿no? Eso es seguir ciegamente lo que seguían tus padres, tus abuelos, tatarabuelos, ¿no? Es decir, esto es lo que siguen ellos y pues yo lo sigo, ¿no? Esto es la verdadera jahilía de los árabes, ¿no? De los tiempos de los Quraysh. Y como lo dice en el Corán, ¿no? ¿No? Que pues, cuando en Surat al-Baqarah, ¿no? وإذا قيل لهم تبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Cuando se les dice sigan lo que Allah ha hecho descender en el libro, dicen no, seguimos lo que se nos ha mandado a nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros ancestros. أولو كان آباؤهم لا يعقلون, y aunque sus padres no razonen nada, shay'an, wala yahtadun, y no fueron guiados. Allah dice esto. Esta es la peor de las cosas de la jahiliyah, ¿no? Iblis engañó a la gente de la ignorancia con estas ideas arrogantes de que ellos sabían, ¿no? Y pues tomaban, o sea, siempre justificaban, decían, bueno, esto no creían, esto sí creían esto, lo de antes, y como que su tradición estaba basada en puras ignorancias de la gente anterior, pero más que nada fundamentadas 200 años antes con Amr bin Luhay. O sea, no se iban más atrás a ver qué seguía Ibrahim, ¿verdad? Y esos eran los Hunafá. Luego como se metió con los cristianos y los sabeos y los zoroastrios y varios diferentes grupos, la gente de la reencarnación. La reencarnación me llama la atención porque, o sea, sí ya se había penetrado, penetró el budismo y varias ondas del hinduismo al mundo islámico. Muchas de las tarikas sufis tienen cosas influidas por el budismo, porque el budismo bajó a influir en el Jorazán a los musulmanes. Pero bueno, aquí dice Ibn Jawzi, el Iblis, también hizo talbiz para que creyeran en la reencarnación de las almas. Que salen las almas de unos cuerpos y entran a otros. Esto se volvió prevalente, dice él, en tiempos del faraón, con Moisés. Abdul Qasim al-Balkhi dice que cuando algunas gentes vieron
vieron a niños y animales sufrir, que concluyeron que este dolor debiese de haber sido, estas calamidades debiese de haber sido por algo que hicieron en vidas previas. Y así. Y así empezaron con supersticiones como con el gato negro, y aquí menciona varias ondas, cosas raras de estos. Y al final pues se mete como el Shaitán se ha metido. Bueno, ya mañana vemos ya el capítulo 6, que es la decepción, cómo se mete el Iblis a nuestra umma, ¿no? Y esa es una sección que yo creo que es de las más importantes. Inshallah, mañana la vamos a ver. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.